La ira del amor divino. Lección 5. Primer trimestre. Del 25 al 31 de enero del 2025. Sábado por la tarde. Día 25 de enero. Texto para memorizar. Con todo, Él perdonaba misericordioso la maldad y no los destruía. En muchas ocasiones apartó su ira y no despertó todo su enojo. Salmos capítulo 78, versículo 38. Juan vio la misericordia, la ternura y el amor de Dios mezclados con su santidad, justicia y poder. Vio a los pecadores hallar un Padre en aquel a quien sus pecados les habían hecho temer, y mirando más allá de la culminación del gran conflicto, contempló en Sión a los que habían alcanzado la victoria, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 y 3. El Salvador se presenta ante Juan bajo los símbolos del león de la tribu de Judá y de un cordero como inmolado. Apocalipsis, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dichos símbolos representan la unión del poder omnipotente con el abnegado sacrificio de amor. El león de Judá, tan terrible para los que rechazan su gracia, es el Cordero de Dios para el obediente y fiel. La columna de fuego que anuncia terror e ira al transgresor de la ley de Dios es una señal de luz, misericordia y liberación para los que guardan sus mandamientos. El brazo, que es fuerte para herir a los rebeldes, será fuerte para librar a los leales. Todo el que sea fiel será salvo. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Mateo, capítulo 24, versículo 31. Hechos de los Apóstoles, página 470, párrafos 2 y 3. Domingo, día 26 de enero. Afligido por el mal. Lee el Salmo 78. ¿Qué transmite este pasaje sobre la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? De Cades los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estadía allí, llegaron toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Números, capítulo 20, versículo 1. Allí murió y fue sepultada María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto. De la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de bendición. ¿Aprendería la próxima generación la lección? Por todo esto pecaron aún y no cayeron por sus maravillosas obras. Cuando los mató, entonces lo buscaron, y volvieron y preguntaron pronto por Dios, y se acordaron de que Dios era su roca y el Dios alto su redentor. Salmos, capítulo 78, versículos del 32 al 35. Sin embargo, no se volvieron a Dios con un propósito sincero, aunque cuando fueron afligidos por sus enemigos, buscaron la ayuda de aquel que era el único que podía librarlos. Su corazón no era recto con él, ni estaban firmes en su pacto. Pero él, lleno de compasión, perdonó su iniquidad y no los destruyó. Sí, muchas veces apartó su ira, porque se acordó de que no eran más que carne, viento que pasa y no vuelve. Versículos del 37 al 39. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 401 a la 405, 434 a la 435. Por favor, lea atentamente el Salmo 78. Los hijos de Israel obraron constantemente contra un Dios bueno. Por su desobediencia, fueron llevados al estado que era el resultado seguro de su propio curso de acción. Se arrepintieron bajo la reprensión y el castigo,
pero cayeron de nuevo bajo la tentación, la autoindulgencia y la autogratificación. La historia de los hijos de Israel, desde su entrada en Egipto hasta su liberación de Egipto, es una lección objetiva para el mundo. El Señor los sacó de la casa de servidumbre y los llevó como sobre alas de águilas y los trajo a sí mismo, para que estuviesen bajo su supervisión y morasen bajo la sombra del trono del Altísimo. Pero ellos siguieron su propio camino, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Y cuando Jesús, el gran general del ejército celestial, que los había guiado a través del desierto, vino a esta tierra, la piedad pervertida y la religión legal se impusieron. Sin piedad ni piedad, la gente no podía discernir al príncipe de la vida en su apariencia humilde y sin pretensiones. A pesar de que hizo entre ellos obras que ningún otro hombre había hecho o podía hacer, lo rechazaron. Fueron testigos de sus milagros, lo vieron andar como sanador, como restaurador de la imagen moral de Dios en el hombre. Sin embargo, mataron al príncipe de la vida. Lunes, día 27 de enero. Dios es lento en airarse. Considera la historia de Jonás y reflexiona sobre la reacción de Jonás ante el perdón compasivo de Dios hacia los ninivitas. En Jonás, capítulo 4, versículos del 1 al 4. ¿Qué nos dice esto sobre Jonás y sobre Dios? Véase también Mateo capítulo 10, versículo 8. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá a Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Versículos del 5 al 9. Mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, encumbrados y humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y se unían para elevar su clamor a Dios del cielo, él les concedió su misericordia. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que habían dicho les había de hacer, y no lo hizo. Jonás capítulo 3, versículo 10. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Nínive no debía caer hasta muchos años más tarde, presa de las naciones circundantes, porque se olvidó de Dios y manifestó un orgullo jactancioso. Véase el capítulo 30, librados de Asiria. Cuando Jonás coincidió el propósito que Dios tenía de perdonar a la ciudad, que a pesar de su maldad había sido inducida a arrepentirse en saco y ceniza, debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo, permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Pero al notar la compasión manifestada por Dios hacia los arrepentidos ninivitas, Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Preguntó al Señor: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Porque eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás, capítulo 4, versículos 1 y 2. Profetas y Reyes, página 202, párrafos del 1 al 3. Martes, día 28 de enero. Indignación justa.
Lee Mateo capítulo 21 versículos 12 y 13 y Juan capítulo 2 versículos 14 y 15. ¿Qué nos dice la reacción de Jesús ante la forma en que se utilizaba el templo acerca de que Dios se enfada ante el mal? Estas fueron las palabras que pronunció en la primera purificación del templo y en la segunda purificación del templo, justo antes de su crucifixión. Les dijo: Está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Fue una declaración de condena muy decidida. ¿Por qué se despertó la indignación de Cristo cuando entró en los atrios del templo? Su mirada recorrió la escena y vio en ella la deshonra de Dios y la opresión del pueblo. Oyó el mugido de los bueyes, el balido de las ovejas y los altercados entre los que compraban y vendían. En los atrios de Dios, hasta los sacerdotes y los gobernantes se dedicaban al tráfico. Cuando la mirada de Cristo recorrió aquella escena, su aparición atrajo la atención de la multitud y de pronto todas las voces se acallaron y todas las miradas se fijaron en Cristo. Una vez fijada su atención en él, no podían apartar los ojos de su rostro, pues había algo en él que los sobrecogía y aterrorizaba. ¿Quién era? Un humilde Galileo, hijo de un carpintero que había trabajado en su oficio con su padre, pero mientras le contemplaban, se sentía como si estuvieran procesados ante el tribunal. Review and Herald, 27 de agosto de 1895, párrafo 2. ¿Qué fue lo que vio al contemplar aquel atrio del templo convertido en lugar de mercaderías? Estaban vendiendo bueyes, ovejas y palomas a los que querían ofrecer un sacrificio a Dios por sus pecados. Había muchos pobres entre la multitud, y se les había enseñado que para que se les perdonaran los pecados debían tener una ofrenda y un sacrificio que presentar a Dios. Cristo vio a los pobres y a los angustiados y afligidos en apuros y consternados porque no tenían suficiente para comprar ni siquiera una paloma como ofrenda. Los ciegos, los cojos, los sordos, los afligidos sufrían y estaban angustiados porque anhelaban presentar una ofrenda por sus pecados, pero los precios eran tan exorbitantes que no podían pagarla. Parecía que no tenían ninguna posibilidad de que sus pecados fueran perdonados. Sabían que eran pecadores y que necesitaban una ofrenda, pero ¿cómo podían obtenerla? El ojo profético de Cristo contemplaba el futuro, no solo los años, sino las edades y los siglos. Vio la caída de Jerusalén y la destrucción del mundo. Vio cómo los sacerdotes, los gobernantes y los hombres en alta posición apartaban a los necesitados de su derecho y hasta prohibían que se predicara el Evangelio a los pobres. En los atrios del templo estaban los sacerdotes vestidos con sus vestiduras del templo para exhibirse y para señalar su posición como sacerdotes de Dios. Las vestiduras de Cristo estaban manchadas por el viaje. Tenían la apariencia de un joven Galileo y, sin embargo, cuando tomó el látigo de cuerdas pequeñas y se paró en las gradas del templo, nadie pudo resistir la autoridad con la que habló cuando dijo: «Quitad de aquí esto», y volcó las mesas de los cambistas y echó fuera las ovejas y los bueyes. La gente lo miró como hechizada, porque la divinidad brillaba a través de la humanidad. Tal dignidad, tal autoridad resplandecieron en el rostro de Cristo, que se convencieron de que estaba revestido del poder del cielo. Se les había enseñado a tener gran respeto por los profetas y el poder manifestado por Cristo convenció a muchos que no habían cerrado sus corazones a la convicción de que Él era un enviado de Dios. Algunos decían: «Él es el Mesías», y aquellos a quienes se reveló estaban en verdad convencidos de que Él era el Maestro enviado de Dios. Pero aquellos que acallaban la voz de la conciencia, que deseaban riquezas y estaban determinados a poseerlas, sin importar de qué manera pudieran obtenerlas, cerraron la puerta del corazón contra Él. Los cambistas que estaban allí con el propósito de cambiar el dinero romano por el dinero que había de usarse en el templo, estaban disgustados por su acción. Su mercancía era el robo al pueblo y habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones.
Estos hombres vieron en Cristo un mensajero de venganza y huyeron del templo como si una banda de soldados armados los estuviera siguiendo. Los sacerdotes y los gobernantes también huyeron consternados y los traficantes de mercancías. Mientras huían, encontraron a otros que se dirigían al templo, pero les dijeron que regresaran. Dijeron que un hombre que tenía autoridad había echado fuera los bueyes y las ovejas y los había expulsado del templo. Review and Herald, 27 de agosto de 1895, párrafo 3. Cuando Cristo hubo expulsado a los que vendían palomas, dijo: «Quitad de aquí esto». No había echado fuera las palomas como había hecho con los bueyes y las ovejas. ¿Y por qué? Porque eran la única ofrenda de los pobres. Él conocía sus necesidades y cuando los vendedores fueron expulsados del templo, los que sufrían y los afligidos fueron dejados en los atrios. Su única esperanza había sido venir al templo, donde podrían presentar su ofrenda como una petición a Dios para que fueran bendecidos en sus campos, en sus cosechas, en sus hijos y en sus hogares. Los sacerdotes y los gobernantes habían huido aterrorizados y sobrecogidos de en medio del pueblo, pero después de haberse recobrado su miedo, dijeron: ¿por qué nos fuimos de la presencia de ese hombre? No sabían quién era, no sabían que era un representante del Padre, no sabían que había revestido su divinidad con humanidad, y sin embargo tenían conciencia de su poder divino. Cristo había cuidado a la multitud que oía con un corazón de la más tierna compasión. Su corazón estaba lleno de dolor porque el servicio del templo había sido profanado y había desfigurado su carácter y su misión. En su amor compasivo anhelaba salvarlos de sus errores, anhelaba salvar a los sacerdotes y a los gobernantes que, mientras pretendían ser guardianes del pueblo, lo habían oprimido y desviado a los necesitados de su derecho. Pero los sacerdotes y los gobernantes, recuperándose de su consternación, dijeron: «Volveremos y lo desafiaremos, y le preguntaremos con qué autoridad se ha atrevido a expulsarnos del templo». Review and Herald, 27 de agosto de 1895, párrafo 4. Miércoles, día 29 de enero. Dios no se complace en afligir. Lee Esdras, capítulo 5, versículo 12, y compáralo con Jeremías, capítulo 51, versículos 24, 25 y 44. ¿Qué explica esto sobre el juicio que vino sobre Jerusalén a través de los babilonios? Véase también 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 16. El pesar del profeta por la absoluta perversidad de aquellos que debieran haber sido la luz espiritual del mundo, su aflicción por la suerte de Sión y del pueblo llevado cautivo a Babilonia, se revela en las lamentaciones que dejó escritas como monumento recordativo de la insensatez que constituye el desviarse de los consejos de Jehová para seguir la sabiduría humana. En medio de las ruinas que veía en derredor, Jeremías podía decir: «Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos». Y su oración constante era: «Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová». Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 40. Mientras Judá era todavía reino entre las naciones, había preguntado a Dios: «¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Has aborrecido tu alma a Sión?». Y se había atrevido a suplicar: «Por amor de tu nombre no los deseches». Jeremías capítulo 14, versículos 19 y 21. La fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de justicia y amor, le inducían ahora a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia la justicia. Pero Sión estaba ahora completamente destruida y el pueblo de Dios se hallaba en cautiverio. Abrumado de pesar, el profeta exclamaba: «¿Cómo está sentada sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron. Volviéronsele enemigos». Profetas y Reyes, página 339, párrafo 3 y página 340, párrafo 1.
Los profetas hebreos habían hablado claramente de la manera en que iba a caer Babilonia. Al revelarles el Señor en visión los acontecimientos futuros, habían exclamado: como fue presa Sesach y fue tomada la que era alabada por toda la tierra, como fue Babilonia por espanto entre las gentes, como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, como se tornó Babilonia en el desierto de las gentes, del grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las gentes. En un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Y embriagaré sus príncipes y sus sabios, sus capitanes y sus nobles y sus fuertes, y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Profetas y Reyes, página 390, párrafos 2 y 3. Así, el muro ancho de Babilonia quedó derribado enteramente y sus altas puertas fueron quemadas a fuego. Así hizo cesar Jehová de los ejércitos la arrogancia de los soberbios y abatió la altivez de los fuertes. Así, Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, llegó a ser como Sodoma y Gomorra, lugar maldito para siempre. La inspiración había declarado: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones, allí habitarán las hijas del búho, y allí saltarán peludos, y en sus palacios gritarán gatos cervales, y chacales en sus casas de deleite. Y convertiréla en posesión de erizos y en lagunas de agua, y barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Jeremías capítulo 51 versículo 58, Isaías capítulo 13 versículo 11 y versículos del 19 al 22, capítulo 14 versículo 23. Profetas y Reyes, página 391, primer párrafo. Jueves, día 30 de enero. Mostrar compasión. A algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como una licencia para la venganza humana. Lee Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, Proverbios, capítulo 20, versículo 22, capítulo 24, versículo 29, y Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 21, y Hebreos, capítulo 10, versículo 30. ¿Cómo protegen estos textos contra la venganza humana? Constantemente surgían ocasiones de provocación para los judíos en su trato con la soldadesca romana. Habían tropas acantonadas en diferentes sitios de Judea y Galilea, y su presencia recordaba al pueblo su propia decadencia nacional. Con amargura íntima oían el toque del clarín y veían cómo las tropas se alineaban alrededor del estandarte de Roma para rendir homenaje a este símbolo de su poder. Las fricciones entre el pueblo y los soldados eran frecuentes, lo que acrecentaba el oído popular. A menudo, cuando algún jefe romano con su escolta de soldados iba de un lugar a otro, se apoderaba de los labreos judíos que trabajaban en el campo y los obligaba a transportar su carga, trepando la ladera de la montaña o a prestar cualquier otro servicio que pudiera necesitar. Esto estaba de acuerdo con las leyes y costumbres romanas, y la resistencia a esas exigencias solo traía vituperio y crueldad. Cada día aumentaba en el corazón del pueblo el anhelo de libertarse del yugo romano, especialmente entre los osados y bruscos galileos. Cundía el espíritu de rebelión. Por ser Capernaum una ciudad fronteriza, era la base de una guarnición romana, y aun mientras Jesús enseñaba, una compañía de soldados romanos que se hallaba a la vista recordó a sus oyentes cuán amarga era la humillación de Israel. El pueblo miraba ansiosamente a Cristo, esperando que Él fuese quien humillaría el orgullo de Roma. Miró Jesús con tristeza los rostros vueltos hacia Él. Notó el espíritu de venganza que había dejado su impresión maligna sobre ellos, y reconoció con cuán amargura el pueblo ansiaba poder para aplastar a sus opresores.
Tristemente les aconsejó: no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 61, párrafo 3 y 62, párrafo 1. Estas palabras eran una repetición de la enseñanza del Antiguo Testamento. Es verdad que la regla ojo por ojo, diente por diente se hallaba entre las leyes dictadas por Moisés, pero era un estatuto civil. Nadie estaba justificado para vengarse porque el Señor había dicho: no digas, yo me vengaré, no digas como me hizo, así le haré. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Toda la vida terrenal de Jesús fue una manifestación de este principio. Para traer el pan de vida a sus enemigos, nuestro Salvador dejó su hogar en los cielos. Aunque desde la cuna hasta el sepulcro lo abrumaron las calumnias y la persecución, Jesús no les hizo frente, sino expresando su amor perdonador. Por medio del profeta Isaías dice: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos». Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Desde la cruz del Calvario resuenan a través de los siglos su oración en favor de sus asesinos y el mensaje de esperanza al ladrón moribundo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 62, párrafos 2 y 3. Viernes, día 31 de enero. Estudio adicional. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mandó Jesús a sus discípulos que en vez de oponerse a las órdenes de las autoridades, hicieran aún más de lo que se requería de ellos. En lo posible, debían cumplir toda obligación, aún más allá de lo que exigía la ley del país. La ley dada por Moisés ordenaba que se tratase con tierna consideración a los pobres. Cuando uno de estos daba su ropa como prenda o como garantía de una deuda, no se permitía al acreedor entrar en la casa para obtenerla. Tenía que esperar en la calle hasta que se le trajera la prenda. Cualquiera fuesen las circunstancias, era necesario que fuera devuelta la prenda a su dueño antes de la puesta del sol. En los días de Cristo se daba poca importancia a estas reglas misericordiosas, pero Jesús enseñó a sus discípulos que se sometieran a la decisión del tribunal, aunque éste exigiese más de lo autorizado por la ley de Moisés. Aunque demandase una prenda de ropa, debían entregarla. Todavía más, debían dar al acreedor lo que le adeudaban y, si fuera necesario, entregar aún más de lo que el tribunal le autorizaba a tomar. Y al que quisiere ponerte a pleito, dijo, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y si los correos exigen que vayáis 1 milla con ellos, debéis ir 2 millas. Añadió Jesús: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. La misma lección se había enseñado mediante Moisés. No endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que te necesite. Este pasaje bíblico aclara el significado de las palabras del Salvador. Cristo no nos enseña a dar indistintamente a todos los que piden limosna, pero dice: en efecto, le prestarás lo que necesite. Y esto ha de ser un regalo antes que un préstamo, porque hemos de prestar, no esperando de ello nada. Discurso Maestro de Jesucristo, página 63, párrafos del 1 al 3. Amén. Y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes.